Hace alrededor de casi 20 años atrás, viví una experiencia que marcó mi vida para siempre. En un tiempo de ayuno y de oración en que me encontraba en esos días, tuve una visión, un sueño. Y en ese sueño yo miraba que peleaba con un joven. Era una guerra tremenda, nos forcejeábamos. Él me tomaba, me levantaba, me estrellaba, yo lo tomaba, lo estrellaba. Era algo que no podía entender por qué luchaba contra esa persona. Y duramos horas luchando, peleando, forcejeando. Pero algo tan extraño que impactó mi vida fue que cuando miré el rostro de aquel hombre, era mi propio rostro. Estaba peleando contra el mismo Juan Carlos. Yo quedé desconcertado y turbado en aquella visión. No entendía. Y en el sueño pregunté, ¿qué es esto? Y oí la voz de Dios que me dijo, para tú vencerlo a él, tienes que mantenerte de rodillas, vivir sobre tus rodillas, mantener una vida de oración. Es interesante ver que nuestro mayor enemigo no es Satanás, sino nosotros mismos. Nosotros normalmente nos centramos en los enemigos que nos rodean, pero no en el que llevamos adentro. Literalmente, todo cristiano, no importa el rango que tenga, lo grande que sea o lo usado que esté siendo por Dios en este momento, tiene un enemigo interior que tendrá que vencer cada día, cada mañana, cada noche, cada segundo. Por eso Cristo dijo, toma tu cruz cada día. No se trata de vencerlo hoy, se trata de vencerlo diariamente. El apóstol Pablo le dice a Timoteo algo tan interesante que cautivó mis ojos en estos días. En 1 de Timoteo 4:16 dice así, ten cuidado de ti mismo. ¿Cómo es posible que Pablo, en vez de decirle a Timoteo, cuídate de lo que te rodean, cuando tú conoces a alguien, tienes un buen amigo, un hijo, tú normalmente le dices, cuídate de los vecinos, cuídate de fulano, cuídate de acá? Pero Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo, dándole a entender que su mayor enemigo en el ministerio, en su vida espiritual, no será el vecino ni Satanás, será él mismo. Es interesante ver cómo cae Sansón. ¿Por qué cae Sansón? Como ustedes deben de haber conocido ya esta historia, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila. Y Dalila fue contratada por los filisteos para que descubriera cuál era la fuerza de Sansón por la cual podía vencer a todo el mundo. Y ella lo presionó muchas veces y Sansón le mintió y le habló varios puntos que le hacía entender que era el secreto y no lo era. Hasta que dice la escritura y ella le dijo, ¿cómo dice que yo te amo si tú no me cuentas lo que realmente produce tu fuerza? Y dice la palabra de Dios que descubrió Sansón su corazón a Dalila y le contó que él era nazareno, que si le cortaban el cabello iba a perder la fuerza. La palabra de Dios termina diciendo que Dalila le cortó el cabello, lo durmió primero, le cortaron el cabello y luego Sansón fue vencido por los filisteos, le sacaron los ojos. Y así el hombre más fuerte terminó siendo el hombre más débil. Aunque más adelante la Biblia nos muestra que recuperó su fuerza porque se humilló. Pero el punto a seguir es lo siguiente. Es impresionante que el hombre más fuerte del mundo terminó siendo el hombre más débil. ¿Por qué? Porque no cuidó de sí mismo. Lo que venció a Sansón no fueron los filisteos, no fue Dalila. Quien venció a Sansón fue el mismo Sansón. Y es lo que literalmente nos va a vencer a nosotros en el día de hoy. Nosotros mismos. Por eso Pablo dice, cuídate de ti mismo. Ahora, ¿por qué Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo? Por la experiencia que tiene. Independientemente de lo espiritual que sea, Pablo ya había luchado con Pablo. Pablo ya había vencido a Pablo. Por eso Pablo llegó a la conclusión y dijo, ya yo no vivo en mí, Cristo es que vive en mí. Cuando a Pablo le hablaban de morir en la cruz o de morir por alguna circunstancia, jamás le dio miedo, porque Pablo ya estaba muerto. Pablo perdió todo deseo a la vida humana, perdió todo deseo a las cosas de este mundo. Ya Pablo no vivía para él, vivía para Dios. Ahora, en el libro de Romanos 7:19, Pablo nos revela algo interesante, como un problema que está viviendo Pablo, aunque en el capítulo 8 nos da la solución, pero en el capítulo 7 de Romanos nos dice lo que está viviendo. Y fíjate lo que dice la escritura, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pablo revela que está luchando contra alguien dentro de él llamado Pablo, que su designo, su inclinación es hacia el mal, pero que también hay un Pablo espiritual, que es el hombre interior que fue creado en Cristo Jesús, que es el que nos lleva a hacer el bien, y es el que quiere hacer el bien. Y dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal que está en mí se quiere inclinar a hacer el mal. Oiga esto, dice acá, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Hay dos personalidades viviendo dentro de ti. Está la personalidad del Adán caído y está la personalidad del Adán restaurado, que es en Cristo Jesús. Todo lo que hoy me están mirando y escuchando, seguro que están peleando contra esa personalidad.
El hombre interior hecho según Dios anhela el cielo, anhela la santidad, anhela las cosas de Dios, anhela servir a Dios, anhela ser un instrumento. Pero el otro hombre, el viejo hombre que está allí, que no se ha muerto, que está allí, que hay que matarlo cada día, llevarlo a la cruz. Como dijo Martín Lutero, yo me bauticé y tenía la visión y el sueño que cuando me bautizara mi viejo hombre iba a morir. Pero luego de ser bautizado me di cuenta que aquel hombre, viejo hombre, Martín Lutero, sabía nadar y pudo sobrevivir, indicando que su lucha contra Martín Lutero no iba a terminar hasta que no muriera. Escucha esta palabra que te estoy dando hoy, porque posiblemente sea, y creo que es la solución que Dios está impartiendo a tu vida para vivir una vida separada del pecado y una vida agradable en santidad para el Dios Todopoderoso. Hoy en día hay muchas personas que, como Sansón, han sido reducidos a un bocado de pan. El hombre más fuerte fue vencido por él mismo. Dalila simplemente lo incitó, simplemente lo presionó. El problema de Sansón no solo fue Dalila. El problema de Sansón fue que dejó que Dalila lo hiciera ceder. Cedió a las peticiones de Dalila. Y yo estoy aquí hoy de parte de Dios para decirte, no ceda a la presión del diablo, no ceda a la presión del pecado. Satanás va a levantar un sinnúmero de Dalila o de cosas alrededor de ti para que tú cedas, para que tú abras tu corazón y te desnude espiritualmente y de esa forma compenetrar y destruirte. Así que hoy te animo a que no ceda a ninguna presión. No sea como Sansón, que cedió a la presión de Dalila y fue reducido a la nada, a un bocado de pan. Mira lo que dice la Biblia en Proverbio, capítulo 6, versículo 26. Dice, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. El pecado nos reduce, el pecado nos convierte en nada, nos hace inútil. Bendito sea Dios. No se cuidaron. Es impresionante esta palabra que te voy a soltar. No se cuidaron. Yo conozco hombres, mujeres, ungidos de Dios, que fueron reducidos a un bocado de pan, que fueron reducidos a la nada. ¿Por qué? No se cuidaron de la vanidad que les rodeaba, del orgullo. Dejaron que los hábitos carnales, aleluya, los redujeran a un bocado de pan. Hombres y mujeres con un futuro glorioso, hoy en día están siendo reducidos a la nada por no cuidarse de ellos mismos. Hombres con una unción extraordinaria de Dios, gente ungida, mujeres de Dios, que cuando predicaban, la unción era liberada, la gente se salvaba, algo ocurría, la gente era transformada. Hoy en día tú lo ves por las redes predicando, y mi oración es que Dios lo levante otra vez. Pero cuando lo ves predicando, tú no sientes esa esencia, ese fluir, se le apagó el fuego. ¿Por qué? No se cuidaron de ellos mismos. Dejaron que su orgullo, su vanidad, su vanagloria, dejaron que su prosperidad lo llevara a la nada. Y hoy en día son nada. Pero le tengo noticia a ellos. Así como Sansón cayó, tal vez tú caíste. Así como Sansón cedió a la presión del momento, tú has cedido. Así como Sansón fue reducido a nada, tal vez tú te sientes como nada. Te sientes que ya no fluye. Pero hay buenas nuevas de Dios para ti. Hay algo interesante. Y es que al final de la historia, Sansón no termina como comenzó la caída, sino que dice que el cabello le comenzó a crecer. Yo creo que hoy en día hay alguien que su cabello le va a crecer, espiritualmente hablando. Creo que tiene la oportunidad de volver a Dios y de volver a ser ungido, tocado, apasionado por Dios. Pero hay un punto importante, y es que Sansón, antes de recuperar la fuerza, reconoció su caída, reconoció su falla, reconoció que no se cuidó a sí mismo y se humilló y le pidió a Dios ayuda. Tú no puedes ser restaurado por Dios si no reconoces tu error. Tienes que ir a la presencia de Dios y reconocer de dónde has caído. Jesucristo dice, mira de dónde has caído. Tienes que mirar de dónde te caíste y vuelve a tus primeras obras. La palabra de Dios para ti es, levántate y cuídate de ti mismo. Hay algo interesante. La palabra de Dios nos muestra dos historias de David y su hijo Salomón. Y es tan impresionante el final de estos dos grandes hombres, David su padre y Salomón. ¿Cómo termina Salomón? Salomón, el hombre más sabio del mundo, no se cuidó de sí mismo. Ni siquiera se cuidó de las mujeres que le rodeaban. Salomón terminó adorando dioses falsos porque dejó que sus mujeres le inclinaran su corazón a las idolatrías y a las cosas malas. ¿Cómo es posible que el hombre más sabio del mundo termine siendo el hombre más bruto del mundo? Porque hay que ser bien bruto para dejar de adorar al Dios del cielo y postrarse a adorar a una estatua. Dios, cuando le habla a Salomón en corrección y en reprensión, le dice que él se le apareció 2 veces a Salomón y habló con él. Sin embargo, Salomón se juntó con personas que lo influenciaron y lo llevaron a descuidarse de sí mismo. No tuvo cuidado de sí mismo y dejó que la arrogancia, la riqueza, la sabiduría humana, la fama que tenía, lo llevó a destruirse.
y alejarse de Dios. Dice que escuchando a las mujeres, ellas le inclinaron el corazón de Salomón a adorar dioses paganos. ¿Cómo termina Salomón? Mal. ¿Cómo termina David? Es ahí donde me atrae tanto, porque dice, David terminó ¿cómo? David terminó lleno de guía, lleno de gloria, lleno de gracia. David terminó adorando a Dios. David terminó en comunión con Dios. David terminó alegre, sabiendo que había hecho para Dios todo lo que este Dios eterno le había pedido. Yo estoy aquí hoy para decirte, no termine como Salomón. No termine como Salomón apagado, muerto, depresivo. Termina como David, lleno de gloria, lleno de gracia. Tú no fuiste creado, diseñado por Dios para terminar como Sansón, sin ojos. Tú fuiste diseñado para terminar como David, como Pablo. He corrido la carrera, he aguardado la fe, ahora me toca la corona. Estoy listo a morir. Dios te diseñó para terminar como Esteban, aleluya, lleno del Espíritu Santo y mirando los cielos abiertos. Mientras apedreaban a Esteban, él decía, veo al Hijo de Dios, al Padre en el trono y al Hijo a la diestra del Padre. El lleno del Espíritu Santo, hombre de Dios, mujer de Dios, pastor, sierva de Dios. Hoy tú puedes estar muy ungida, muy ungido, pero si te descuida y no te cuida de ti mismo, puede terminar como terminó Salomón, como terminó Sansón. Puede terminar como un bocado de pan, puede terminar como la nada. Por eso hoy te quiero animar a que te cuide de ti mismo. Hoy en día mucha gente está cayendo y está cometiendo montones de errores porque no se está cuidando de sí mismo. Yo te aconsejo que antes de mirar a un culpable, vete al espejo y analízate si eres tú mismo el que está provocando esos fracasos. Cuídate de ti mismo. Pablo era extraordinario. Pablo a mí me asombra, me impacta. Es el apóstol más completo del Nuevo Testamento. Ese Pablo perdió el amor por las cosas materiales. A Pablo no le importaba su vida. Él estaba centrado en reflejar, manifestar la vida de Dios a través de él. Pablo estaba centrado en alcanzar a la gente, en tocarla, en ministrarla, en llevarla a Cristo. Pablo era sumamente espiritual. En una ocasión dijo, yo hablo más lengua que todos los corintios. Estamos hablando de una iglesia de mucha gente, de miles de personas que posiblemente le sirven al Señor. Pablo decía, júntenlo a todo y yo hablo más lengua que todo. Era un hombre que hablaba lengua misterio, cosas tan profundas. Pero ¿qué llevó a Pablo allí? Exactamente el consejo que él da a Timoteo. Cuídate de ti mismo, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo tenía muy bien en claro a dónde tenía que centrar su vida, en Cristo Jesús. Y quiero terminar diciéndole lo siguiente. Bendito sea Dios. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Para Pablo, lo que mucha de esta generación tiene como prosperidad, como bendición, como fama, Pablo lo tenía como basura. Y mira cómo dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él. Escucha esto. Lo que hoy mucha gente llama bendición, prosperidad, lo que la gente le llama un buen carro, Pablo lo tenía todo como basura. Pastor, ¿qué significa esto? Que no le doy valor a lo que Dios me dio. Sí daré valor, pero no permita que la bendición que tiene tome ese lugar del bendecidor. Jamás. No permita que la bendición o la prosperidad que tiene tome el lugar en tu vida de aquel que te prosperó. Dios en ti debe de ser primero en todas las cosas. En esta generación, la gente está centrado en muchas cosas, menos en agradarle a Dios. Mi consejo hoy, como un siervo de Dios, como un padre que soy para muchos hombres y mujeres de Dios, especialmente para mis hijos, te aconsejo, cuídate de ti mismo. Nosotros los hombres, cuando somos enaltecidos y engrandecidos por Dios, muchos, si no nos cuidamos, tendemos a dejar que el orgullo se empodere de nosotros, y eso puede ser nuestra próxima ruina. Podemos caer. Así que cuídate de ti mismo. Espera este mensaje con mucho más profundidad este fin de semana. Cuídate de ti mismo. Y en conclusión, te quiero pedir que por favor comparte este video con alguien. Alguien necesita escuchar quién es su principal enemigo. Conviértete en un evangelizador. Conviértete en alguien que da por gracia lo que por gracia ha recibido. Comparte este video con alguien. Yo sé que un pastor, un apóstol, un salmista, un cristiano, alguien necesita escuchar que tiene que cuidarse de sí mismo.
dale a la campanita, regálame un like. Si no te has suscrito, suscríbete. Estamos en una temporada donde Dios nos está dando cosas nuevas, que son herramientas que te van a servir para desarrollar toda aquella cosa que Dios te ha dado. Haz de Dios para ti y bendición. Cuídate.